La iglesia de Cristo pelea la guerra a la forma de Dios. Y nosotros para eso tenemos los decretos gubernamentales. Y no podemos seguir tímidos, ni podemos seguir pidiendo permiso ni perdón por decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer. Mayor es el que está conmigo que el que está en contra mí. Así lo decía David: Señor, consume a tus enemigos. Nosotros necesitamos hacer las declaraciones correctas, dar el testimonio de Dios, declarar que somos más que vencedores. Porque llegó el momento, ya llegamos al punto máximo donde la iglesia de Cristo tiene que decretar lo que tiene. No caminamos con una conciencia limpia, con una declaración limpia, creyendo lo que dice el Señor, diciendo lo que dice el Señor y caminando en lo que dice el Señor. Es importante que nosotros vivamos y subamos a un nuevo nivel de gloria. Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez. Quiero darte la bienvenida en este día. Gracias nuevamente por estar conmigo. Gracias nuevamente por ser de bendición a mi vida. Gracias también por sus llamadas, por las palabras de ánimo. Gracias. Estoy agradecida al Señor por el tiempo que nos ha tocado vivir, porque sé que estamos caminando momentos que son espectaculares. Y estos momentos espectaculares requieren de una generación espectacular, y eso es lo que Dios ha estado haciendo. Levantando una generación fuera de serie, una generación con un corazón para Él que no está adulterado, una generación que ha sido escogida desde el vientre de su madre, una generación apartada para Dios y formada para Dios para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, una generación que está preparando al pueblo para que esté bien dispuesto para su Dios. Es una generación con características, como dice Joel, como las que nunca han existido en otras generaciones. Así es que gracias al Señor por el tiempo que nos corresponde vivir. Y sí, ciertamente también tiempos difíciles y peligrosos, pero tenemos el equipamiento por el Espíritu Santo para poder determinar cuáles son las acechanzas del enemigo, cómo Satanás quiere venir a robarnos, pero somos una generación más que vencedora por medio de aquel que nos amó. Quiero decirte que mientras estoy en mi programa, tenemos una línea de oración abierta, 713-408-3068, a la cual nos puedes llamar. Y también ahí está nuestra dirección en pantalla para que nos visites y puedas compartir con nosotros. Bien, he estado hablando, ayer en el programa anterior empecé una serie, La Unción María. Y te decía que hablar de María en un sentido no es tan fácil por el hecho de los paradigmas religiosos. O sea, tenemos dos extremos. O el extremo que adora a María y la ve como la Madre de Dios, y tenemos el otro extremo donde ha menospreciado a María como personaje porque, pues, tratando de salir de la adoración, simplemente la ha menospreciado. El estudio que quiero hacer y que estoy haciendo, que quiero compartir contigo, es mirar a María como un personaje que nos ofrece características, principios de vida que son muy aplicables a nosotros para el tiempo que nos corresponde vivir. Porque ciertamente la unción Elizabeth es una unción poderosa que produce una generación Juan, pero la generación Juan tenía un principio y era preparar el camino para que la generación Jesús pudiera caminar. Entonces, nosotros necesitamos llegar a la unción María para producir la simiente del varón perfecto. Te decía, en el programa anterior veía contigo dos características que creo que son fundamentales en el desarrollo de este programa, y es el hecho que María me está hablando de una unción de exaltación. Y te decía que el nombre María es el mismo nombre de Miriam en el hebreo. Y significa eso, exaltadas. Y encontramos cómo el Señor exalta a María por encima de las demás mujeres en el linaje de David. Y la exalta, te decía, no porque era popular, no porque habría escrito un libro, no porque tenía logros académicos, nada de eso. La exalta porque tenía un corazón humilde. Lo encontramos en la palabra. Dice que al humilde es el que exalta, pero al soberbio lo recibe
resiste, al altivo lo mira de lejos. Entonces María fue exaltada por el Señor para recibir un gran honor. Luego estuvimos mirando que es una unción virgen. Cuando Isaías profetizando dice, he aquí que la virgen concebirá. Esa palabra virgen es la palabra almaj, que no tiene que ver ni con una mujer joven o vieja que no haya conocido varón, no tiene nada que ver con eso, sino que es una condición del corazón. Almaj tiene que ver con una condición del corazón donde no se ha adulterado con otros dioses, no ha sido conocida por varón, o sea, no se ha metido no ha salido de su integridad, de su pureza como mujer. Y en el caso, y yo hacía la aplicación, decía, es una iglesia que no ha fornicado, que no ha adulterado con dioses extraños. El sistema político, financiero, el sistema social que vivimos, cultural, establecen dioses. Y la iglesia ha sido permeada por estos dioses. Y terminaba el programa hablándote un poco acerca de la experiencia de Oseas y cómo este hombre, amando a Gomer, iba y la buscaba a pesar de que ella se iba tras dioses, tras aquellos amantes, y le entregaba a ellos todos los bienes y lo que le entregaba el profeta. Y el Señor le dice al profeta, así es Israel, mi pueblo, yo la he amado, yo soy la que yo me desposé con ella y le he dado su vino, su aceite, sus riquezas, todo se lo he dado yo. Sin embargo, ella se va detrás de otros dioses y le entrega lo que yo le he entregado. Pero esa realidad no ha cambiado, y encontramos que hay una iglesia, hay una generación presente dentro de lo que se llama la eclesía del Señor, aunque separados, pero moviéndose en el mismo ámbito, que se ha ido detrás de otros dioses y en sus corazones sus prioridades son su comodidad, el Dios comodidad, el Dios popularidad, el Dios aceptación, el Dios amiguismo, el Dios, y por ahí vete, el Dios de logros, y hemos dejado al Señor y ha salido de nuestro corazón. Él no se ha convertido para muchos en su herencia, en su porción, en lo más importante. Entonces, una unción verdaderamente virgen es una unción que no adultera con otros dioses, sino que Dios es su único Señor y su único Salvador. En tercer lugar, la unción María es una unción muy favorecida. Fíjate que el ángel, cuando le da el saludo, le dice, salve, muy favorecida. Fíjate que el Señor no le está diciendo a María aquí, eres muy amada. Tampoco le está diciendo, tengo sobre ti una gran misericordia, sino que utiliza la palabra favorecida. Esta palabra en el original es la palabra caritó, que significa dar u otorgar, caris. La palabra caris tiene que ver con encontrar gracia o favor. En Efesios 1:6, esta palabra caris se traduce como nos hizo aceptos en el amado. Es cuando somos aceptados, recibidos, hemos encontrado un favor de Dios tal en nuestras vidas que somos aceptos ahora en su presencia. Nos favoreció, no significa aquí, te vuelvo a decir, que fue simplemente dotada con una gracia, sino que la gracia es un don, pero el favor tú lo mereces o lo ganas. Y en este caso, María ganó favor delante del Señor. O sea, habían características en esta mujer tan interesantes que el favor de Dios vino sobre ella. La traducción Vulgata Latina lo coloca de esta manera, gratia plena, que es la frase llena de gracia. Y lo que está diciendo es que María estaba reuniendo o tenía una gracia, estaba recibiendo una gracia que era inherente en su espíritu. Tenía el honor, velo de esta manera, el honor de traer la simiente santa que le aplastaría la cabeza al diablo. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dice en aquel momento en el huerto del Edén está la confrontación porque Adán y Eva habían pecado? Y Satanás en la forma de serpiente viene y dice, no, mira, aquí simplemente, bueno,
pasó lo que tenía que pasar. Y el Señor da una sentencia. Dice que la simiente de la serpiente iba a, vamos a decir, a herir el calcañar, pero que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza. Y María recibe el favor, recibe la honra máxima de producir esa simiente que iba a aplastar la cabeza de la simiente. Ella tenía el honor de haber sido escogida, pero nosotros como generación en este tiempo tenemos el honor de producir una semilla, de fructificar de tal manera que podemos aplastar al enemigo. La autoridad que hemos recibido de parte de Jesús como iglesia de Jesucristo, como eclesía del Señor, es que nosotros podemos hollar serpientes y escorpiones y nada de esto nos va a hacer jamás daño. Nosotros tenemos autoridad y dice que todas estas cosas, principados, potestades, han sido colocados debajo de los pies de la iglesia. Ellos están debajo de nuestros pies. Tenemos la autoridad de parte del Señor. De la misma manera que María, nosotros hemos alcanzado el favor de Dios. Somos muy favorecidos. Somos gente sobre quien la gracia y el favor de Dios ha sido derramado en un tiempo especial. Y hoy más que nunca, hermanos, caminar en esa declaración. Toda autoridad me ha sido dada. Ahora esa autoridad nos ha sido dada a nosotros. Es una declaración sumamente importante y hace un cambio absoluto en el ámbito espiritual. Hace un cambio absoluto de atmósfera en el lugar que nos encontramos. ¿Cuántas veces te encuentras en una situación donde da la impresión que tú estás perdiendo? ¿Cuántas veces te encuentras en medio de un momento donde da la impresión que la gente se está aprovechando de ti? ¿Cuántas veces estás en una situación donde verdaderamente pareciera que tú estás perdiéndolas todas? Sin embargo, es cuando nosotros tenemos que levantar y reconocer que somos favorecidos. El favor de Dios está sobre nosotros y eso hace un cambio en el mundo espiritual, porque nuestra fructificación es para aplastarle la cabeza a Satanás. Y el diablo no quiere que tú entiendas este principio. Nosotros en esta unción aplastamos la cabeza al diablo de manera definitiva. Es una unción con presencia de Dios activa. Estos tres primeros principios corresponden al hecho de que era una unción de salvación. ¿Te acuerdas que te dije? Lo primero es que es una unción de salvación y dentro de la unción de salvación quiero volverte a repetir. Es una unción, en primer lugar, entonces que es exaltada por encima de lo demás y es exaltada porque hay un corazón de humildad. En segundo lugar, es una unción virgen porque no adultera con otros dioses. Y en tercer lugar, que es lo que acabamos de ver, es una unción muy favorecida que le aplasta la cabeza al enemigo. Luego vamos a ver, la unción María es una unción que tiene una presencia de Dios activa. ¿Qué significa esto? El ángel sigue, porque recuerda que está, en ese verso que leíamos, que vino el ángel, dice que al sexto mes el ángel es enviado nuevamente, pero ahora a Galilea, allí a ese pequeño pueblo en Nazaret, y le dice a María: salve, muy favorecida, tú, el Señor es contigo. ¿Qué significa esta frase? Fíjate que con esta frase el ángel le está planteando o le está presentando, manifestando la fe de Gedeón. ¿Te acuerdas? Jueces 6, capítulo 6, verso 12, cuando se le aparece también el ángel del Señor a Gedeón y le dice: Gedeón, varón muy favorecido, fuerte, valiente, forzado, el Señor está contigo. Y en ese momento, fíjate la diferencia. Gedeón le dice al ángel, le dice: bueno, y si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que vienen estos sinvergüenzas, estos ejércitos y nos roban la comida y lo que no se pueden llevar lo destruyen? Hemos entrado en una carencia, hemos entrado en hambre, hemos entrado en necesidades profundas. Sabes, el pueblo de Israel estaba en un momento de vergüenza y de afrenta máxima. Y él dice: ¿cómo tú me vas a decir que el Señor está y está ocurriendo todas estas cosas? Probablemente en el momento que viene el ángel a María,
No sabemos, no se plantea allí, pero probablemente para que iniciar con esa frase, probablemente María estaba en un momento por lo menos de estrés. Había sido desposada con José, estaba en el tiempo de preparación para poder encontrarse con su esposo. Es importante que entiendas que cuando el Señor viene y nos plantea de la misma manera que a Gedeón, en medio de una situación terrible, no solamente para él como persona y como familia, pero para toda su nación, el Señor está diciendo, quiero que entiendas que por encima de las circunstancias y por encima de la atmósfera que se ha establecido de muerte, de hambre, de enfermedades, de dolor, de desesperanza, yo estoy con ustedes. Y esta palabra, hermanos, es importantísima en este tiempo. Cuando estamos hablando de que la unción María es una unción con una presencia activa del Señor, no pasiva. No es Señor, esta es tu casa, pero aquí hacemos lo que nos da la gana. No es Señor, esta es tu iglesia, pero aquí tenemos los planes que nos da la gana y no lo que tú haces. Es importante que entendamos que por encima de lo que sea no podemos perder la esperanza, aunque parece que nada funciona en el momento presente, aunque parece que las cosas no están marchando como deben marchar, aunque parece que no estamos rodeados de la gente correcta, el Señor está con nosotros. Jesús lo dijo de esta manera, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. ¿Y cuándo es el fin, hermanos? Cuando se acaba todo, pero ahora todavía hay mucho que caminar, todavía hay mucho por avanzar. Hay tanta gente que está diciendo y leyendo los títulos de las noticias del día y dice, lo que pasa es que Cristo viene pronto. Sí, Cristo viene pronto, pero en realidad Cristo está en medio nuestro y estamos solamente esperando un advenimiento donde el Señor nos saque de aquí, y nos hemos olvidado que el Señor está presente en medio nuestro, que el Señor está activo y tiene la autoridad para decirle a la tormenta, enmudece. Tiene la autoridad para decirle a las circunstancias, ustedes se calman, y que todo sea de gran bonanza. El pasaje en los evangelios donde justamente haciendo referencia a lo que te acabo de mencionar, estaban los discípulos desesperados. Dice que la barca parecía que iba a partirse en dos, pero Jesús estaba en la barca. Y aunque él estaba en la barca, los discípulos entraron en desesperación, los discípulos entraron en ansiedad y los discípulos entraron en desánimo. Es fácil para nosotros en muchísimas ocasiones donde pareciera, sabemos que el Señor está, pero pareciera que está dormido, pareciera que no está haciendo nada. Y entonces empezamos a clamar, es que Señor, no tienes cuidado de nosotros, es que no te has dado cuenta que estamos a punto de caernos, a punto de fenecer. Creo que todos nosotros hemos pasado por situaciones donde de alguna u otra manera le hemos dicho al Señor, Señor, es que no tienes cuidado de mí. ¿No te da dolor verme en la situación en la que estoy? Eso era lo que le estaba diciendo a los discípulos. Y Jesús simplemente se paró y le ordenó a las circunstancias, tienen que calmarse. No le dijo a ellos que se calmaran, sino a las circunstancias. Este pasaje para mí es importantísimo porque realmente en el tiempo que nos ha tocado vivir hay cosas que vienen a nuestra vida y que pretenden robarnos la paz. Pero es importante entender que el que calma la tormenta está en el barco. Aleluya. Así es que no podemos perder la esperanza, porque no importa que todo luzca de una manera, el Señor está ahí. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está de mi lado, si Él es el más que vencedor, si Él es el campeón, ¿quién puede levantarse en contra de mí? Esta frase que el Señor le está dando a María, el Señor está contigo, está relacionada con el nombre de la simiente Jesús, porque recuerda cuál era el nombre. Si te vas a Isaías capítulo 7, verso 14, le dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. El Señor inicia diciéndole, María, el Señor está contigo. Y por el hecho de que yo estoy contigo, la simiente que tú vas a producir es una simiente Emmanuel, es una simiente de Dios con nosotros. Wow, esto para mí me emociona. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es por mí,
¿quién contra mí? Si el Señor está de mi lado, ¿quién podrá avergonzarme? ¿Quién me podrá arrancar de la mano del Señor? Pero no solamente a mí, sino a mi simiente y a los que me entregó en mi mano para yo presentarlos delante de Él. Porque hermanos, nosotros somos gente del Señor que tiene a nuestro cargo otros para presentarlos de Él, sin mancha, santos, y no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo. Pero esta obra ministrada a sus vidas con autoridad, con excelencia, con poder, con amor. Dios con nosotros y Dios en nuestra naturaleza, es Dios en nuestra esencia, es Dios en nuestra sustancia, es Dios en paz con nosotros, es Dios en pacto con nosotros, es Dios siendo el amor de nuestro corazón en medio de nosotros. Y esto se cumplió, esta palabra profética, cuando se cumple, cuando le dan por nombre Jesús, que significa Salvador. Mateo 1:25 al 21 al 25 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Entonces da la explicación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué palabra más tremenda? Cuando estamos hablando de que esta es una unción con presencia activa de Dios, es una de las cosas que más necesitamos en el momento presente, hermanos. Cuando tenemos reuniones tan carentes de Dios, cuando estamos como la iglesia de la Odisea en la palabra, que el Señor está afuera llamando, mira, aquí estoy en la puerta, aquí estoy llamando, déjame entrar. ¿Cuándo se salió el Señor que la iglesia nunca se dio cuenta? ¿Cuándo fue que el Señor se quedó afuera y le cerramos la puerta y le impedimos entrar? Y Él está diciendo, si alguno está oyendo mi voz, por favor, abra la puerta. Yo quiero entrar para cenar con Él, para tener comunión con Él. El Señor está llamando a la puerta. Pero ¿a quién le estamos abriendo la puerta de nuestra vida? ¿Al Señor? ¿O le estamos abriendo la puerta de nuestra vida al Señor dinero? ¿O le estamos abriendo la puerta de nuestra vida al Señor comodidad? ¿A quién le estamos abriendo la puerta de nuestra vida? Estamos abriendo la puerta a dudas. Estamos abriendo la puerta a envidia. Estamos abriéndole la puerta a murmuración. Estamos abriéndole la puerta a espíritus destructores a nuestra familia. Me da dolor y me da tristeza ver familias cristianas abriendo puertas al enemigo para que destruyan su simiente, para que destruyan sus generaciones. Es tiempo que nos levantemos y le abramos la puerta al Señor y le digamos, Señor, entra, mora con nosotros, come con nosotros, vístete con nosotros, báñate con nosotros, ven a vivir en nuestra casa para siempre. Yo soy la casa que necesita abrirle la puerta al Señor. Tú eres esa casa, nuestras familias son esa casa, nuestras iglesias son esa casa. Necesitamos traer al Señor. Jesús tenía que venir para salvar al pueblo de sus pecados, pero la Virgen iba a concebir un niño que se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Una presencia activa de Dios en nuestras vidas es lo que necesitamos en el tiempo presente. Cuando el Señor está vivo y activo en medio de nosotros, hay una palabra constante que sale de nuestra boca. Cuando el Señor está vivo y activo en medio de nosotros, no solamente porque lo más importante no son señales, milagros y prodigios, porque ellas simplemente nos siguen, no son el medio para entretenernos, entiende eso, pero nos siguen porque esas señales siguen a los que creen. En su nombre echan fuera demonios, ponen su mano sobre los enfermos y se sanan. Aún tomaremos cosas mortíferas y no nos hacen ningún daño. Podemos hollar, podemos pararnos sobre el enemigo y saber que el enemigo va a ser destruido. Tenemos toda autoridad. Hemos sido adiestrados con la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu. Hemos sido equipados con la armadura del Señor. Tenemos una palabra del Señor que está produciendo en nosotros vida de Dios, que está produciendo en nosotros llamado de Dios, que está produciendo en nosotros el caminar en el poder de Dios y haciendo que mientras caminamos en el poder de Dios, la atmósfera del lugar donde caminamos es transformada. Hoy más que nunca nuestras naciones necesitan gente que se llama cristiana, pero con una presencia activa de Dios. Necesitan una iglesia que tenga presencia activa de Dios. Nuestras naciones necesitan una presencia activa de Dios. En el nombre de Jesús lo declaro.
y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él viene para salvarnos. ¿Y cuáles son los pecados? Pecado, hermanos, la mejor traducción en el Nuevo Testamento es cuando nosotros erramos el blanco, cuando no le damos al target, cuando estamos equivocándonos y equivocándonos y equivocándonos, cuando perdemos el tiempo en tanta equivocación. Y ciertamente el Señor perdona nuestras equivocaciones, pero retomar el camino lleva tiempo, implica energía, y llega el momento, hermanos, que las energías se acaban. Llega el momento, hermanos, que las ganas de volver a empezar se acaban. Cuando tienes 20, cuando tienes 25, pero cuando tienes 50, cuando tienes 60, seguir equivocándonos y errando al blanco, parece que el tiempo se nos está acabando. Hablar de la unción María es hablar de una unción que es bendecida. Le dijo el ángel, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué quiere decir esta frase? Bendita tú entre las mujeres. Es como decir en este momento, tu iglesia es bendita entre las iglesias. Tú eres bendita entre tu familia. Tú eres bendita entre las familias de tu cuadra. Bendita. Esa palabra es la palabra eulogeo, que es una palabra compuesta y significa hablar bien de. Es cuando alguien elogia a otro. Por eso es eulogeo, que de ahí viene la palabra elogiar que tenemos en español. Es la palabra que tiene que ver con alabar, con celebrar con alabanzas. Es una palabra que se utiliza para alabar a Dios justamente cuando reconocemos su bondad, y no es que la reconocemos en el corazón, sino que lo reconocemos públicamente, verbalmente, y ese eulogeo nos lleva a darle a Él toda la gloria de manera visible. Es cuando nosotros pedimos la bendición de Dios sobre alguien, eulogeo, Señor, bendice a. Esa palabra eulogeo implica el que es como una habilitación para hacer prosperar a la persona. Cuando dice, tú eres bendita entre las mujeres, le estaba diciendo, tienes una unción especial de Dios para prosperar. Tú tienes una unción especial de Dios para ser celebrada. Donde quiera que tú vas, hay gozo. Donde quiera que tú llegas, hay alegría. Donde quiera que tú llegas, hay paz. Se produce esperanza. Eso es lo que le estaba diciendo. Es una palabra que significa ser feliz, que significa derramar bendición. Esta palabra es interesantísima. Wow, yo estoy declarando esta palabra, la estoy enseñando, yo estoy diciendo, Señor, yo también soy bendita. No es solamente bendita entre las mujeres, yo soy bendita en medio de mi generación. Yo soy bendita, Señor, en medio de los tiempos. Yo soy bendita, Señor, en medio de las circunstancias. Yo soy bendita, Señor, en medio de los problemas. Yo soy bendita, Señor, en medio de las naciones. Lo que el Señor te está diciendo, como se lo dijo a María. María estaba en un momento, mira, María, te vuelvo a decir, no era una persona espectacular, reconocida, llena de dinero, con sirvientes. María era una muchacha oscura, común y corriente. Y el Señor le dice, María, eres una mujer tan espectacular que eres bendita, eres elogiada, eres alabada. Donde llegas, produces esperanza, paz, bendición, traes prosperidad al lugar que llegas. Todo lo que tocas es bendecido. Todo lo que tocas con tus palabras aumenta, es prosperado, es multiplicado. Yo quiero esa unción. ¿Tú quieres esa unción? Queremos esa unción. Nosotros queremos que el Señor diga de nosotros que somos bendecidos. Y Pablo en el libro de Efesios dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y empieza a dar una lista de cómo somos bendecidos. Hemos sido bendecidos, hemos sido escogidos, hemos sido amados, hemos sido aceptos, hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Recibimos un poder del Espíritu que nos impacta en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, y nos hace reconocer quiénes somos, nos hace reconocer lo que tenemos, nos hace reconocer lo que podemos. En esa bendición todo ha sido colocado debajo de nuestros pies. ¡Wow, hermanos! Hay una riqueza impresionante cuando empezamos a ver cuál es la bendición del Señor. Y cuando reconocemos esto, ¿cómo nos vamos a estar quejando? ¿Cómo vamos a estar diciendo, ay, pobre de mí, no tengo esto, no puedo esto? No, en el nombre de Jesús, tú eres bendito. Yo soy bendito. Somos benditos en medio de nuestros tiempos. Somos benditos en medio de nuestra generación. Tremenda palabra para mí estudiar esta unción María.
Primero, una unción salvífica, que significa que es una unción exaltada, que es una unción virgen y que es una unción favorecida. Luego vimos que era una unción con presencia activa de Dios. ¡Wow! Que esta me encantó. Y luego que es una unción bendecida. Quiero invitarte a mi próximo programa. No he terminado, apenas hoy es el segundo capítulo de esta serie. Quiero invitarte para que puedas mirar toda la serie porque va a ser de gran bendición para ti. Ahí está nuestro número 713-408-3068 y también la dirección de nuestra iglesia. Quiero invitarte, te espero en mi próximo programa, pero quiero declarar sobre tu vida una bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga que tu vida se llene de misericordia y de paz. Te espero en el próximo programa.